Gracias, Señor. Levante sus manos ahí en casa y aquí y digámosle: Señor, gracias por hablarme a través de tu palabra, por edificarme a través de la escritura. Señor, en el nombre de Jesús necesito ser alimentado, ser fortalecido a través de tu palabra. Te necesito en mi vida, Señor. Gracias, Padre, porque el consejo de tu palabra siempre será oportuno para todos, Padre Celestial, para el que está cansado, para el que se siente débil, para el que no quisiera nada de Dios, para el que ha permitido la indignación en su corazón, para el que está confundido. Tu palabra, Señor, en esta mañana viene para sanar, liberar, consolar y fortalecer. Te pedimos que nos hables, Señor, porque si tú nos hablas, todos seremos beneficiados, bendecidos en esta hora. Señor, gracias. Allí donde se ha encendido un dispositivo, tu gloria, tu presencia y tu bendición de manera sobrenatural. En el nombre de Jesús, levantemos un aplauso de gratitud, de honra al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias. Gracias. Tenga la amabilidad, ocupa su lugar. Y vamos a ir a la Escritura. Un tema apasionante, muy práctico. Cuando estamos abordando Abba, el nombre de Dios Abba, Padre, Padre mío. Y consideraba, preparando esta enseñanza, no puede evitar uno recordar la experiencia con mi padre. No pude evitarlo. Las experiencias que tuve, agradables, los valores que me dejó, los principios sembrados en mi corazón, los errores del viejo, lo que extrañé cuando él fallece. Yo tenía 24 años de edad y siempre extrañé un amigo, extrañé a alguien con quien hablar más, con quien compartir más. Mi relación con él no fue la mejor, vacíos, le tuve miedo a mi padre, no encontré los canales de comunicación que hubiese querido tener. Y por supuesto que cuando él fallece empiezo a vivir una crisis. Tan fuerte fue la crisis que yo veía a un papá jugar con un hijo y me causaba turbulencia dentro de mí, porque no pude tener una relación especial con mi papá. Entonces me propuse ser un buen papá. Y hoy, cuando les estoy predicando, tengo paz de la tarea que he hecho, pero me he dado cuenta que tampoco soy el padre perfecto. Luché con algunas cosas. Luché, por ejemplo, para no repetir comportamientos, para no cometer ciertos errores. Y la verdad, los que somos papás sabemos que no es una tarea nada fácil. Ser un papá a la manera de Dios no es fácil, es un desafío de toda la vida. Y si bien es cierto que los hijos se han crecido, sigo orando por ellos, sigo trabajando en el corazón de mis hijos, siendo consciente de la edad y de la etapa de la vida que ellos están viviendo. Y ahora que uno ve los nietos, se convierte en otro desafío de inspirar. Y vemos esa unción y ese legado paternal que Dios quiere que nosotros podamos vivir de la manera especial para realmente ser bendición y cumplir el propósito que Dios nos ha establecido. Recordaba precisamente una canción escuchada por muchos de nosotros de Dani Berríos, que dice: Señor, yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Valía la pena que la escucháramos, y ese es un desafío, poder vivir a la manera de Dios para que nuestros hijos puedan realmente replicar, aprender de la manera correcta. Por eso hoy vamos a abordar una enseñanza que he titulado La paternidad de Dios. La paternidad de Dios. Y seguramente mientras yo hablo, cada uno podría recordar cuál fue su experiencia con papá. Y quiero honrar a las mamás,
pero permítame hoy hablar en esa línea directa de papá, el hombre, el que está ahí. Tal vez usted dice, fue buena mi relación, no fue buena. Algunos dicen, ni siquiera lo conocí. El viejo me negó, no quiso responder por mí. Como quizás otros dicen, wow, el viejo lo ha entregado todo, nos ha formado, ha sido un padre presente, amoroso, un padre que lo ha entregado para formarnos. Y yo quiero bendecir a través de esta palabra también a todo papá. Y es oportuno para este mes, que hablamos también del Día del Padre. Espero que no se les olvide, ¿no? Que podamos tener esta bendición especial. Ahí está escuchando esta canción de fondo que canta precisamente Dani Berríos. Sí. Yo quiero ser como tú porque Él quiere ser como yo. ¿Qué tal si vamos a la palabra del Señor? Y hay una palabra que trae una inspiración y debemos encontrar el secreto. Y quizás para muchos también puede ser un choque. Mateo capítulo 6, los versículos 6 al 9. Voy a leer ahí para ver cómo Jesús tiene una intención y es revelar la paternidad de Dios sobre su pueblo y sobre la iglesia. Revelar la paternidad de Dios. Nos damos cuenta cómo en el Antiguo Testamento son revelados los nombres: Jehová Nisi, Jehová Jireh, Jehová Shama, Jehová Rafa, sanador. Revelados los nombres. Pero ahora Jesús, estando en el Sermón del Monte, nos da esta palabra y dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre. Cuando estés orando, mira a tu papá. Mira a Dios como tu papá, que está en secreto. Y tu papá, que ve en lo secreto, que está contigo, dice Jesús, en ese momento de intimidad, ese Padre bueno te va a recompensar en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre, vuestro papá, sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Qué interesante la manera como Jesús presenta a Dios como el papá que está en el lugar secreto. Los imperios que nosotros vemos en la Biblia siempre mostraron a un Dios castigador, a un Dios distante, a un Dios con el que el ser humano no se podía comunicar. Por eso necesitaban de ciertas personas. De hecho, el mismo pueblo de Israel había necesitado de los sacerdotes de la tribu de Leví para poderse comunicar con Dios. Pero se está rompiendo un paradigma espiritual. Ya no es el Dios distante, no es el Dios que se debe adorar a través de la liturgia de un tabernáculo, de un templo, a través de unos sacerdotes, sino que hay un acceso directo, donde está diciendo cada uno de nosotros podemos ir y tan solo basta que caminemos hacia el lugar secreto para saber que ahí está Papá Dios y Él quiere hablar con nosotros. Él quiere intimar con nosotros. Entonces, aquí necesitamos como hijos de Dios conocer y relacionarnos con Dios como nuestro Padre amoroso.
Y vamos a ver por qué Jesús comienza la oración así. Y es saber que la paternidad primero es reflejada en el hombre. Y a través de nosotros los papás humanos es revelada la paternidad. Mire lo que hace. Por eso cuando la Biblia dice que el hombre es cabeza de la mujer, pero Cristo es cabeza del hombre, no está hablando de discriminar a la mujer, pero hay una conexión. Dios al hombre, al papá, le ha entregado o nos ha entregado una tremenda función, un alto privilegio. Y ese privilegio es reflejar su paternidad a la humanidad. Nosotros los papás somos llamados a reflejar la paternidad de Dios. Por eso, la paternidad es más que tener hijos. Muchas personas, muchos hombres han tenido hijos, pero nunca fueron padres. Padre no es el que engendra, padre es el que cubre. Por eso padre, la palabra padre implica origen, el que da nutrición, el que sostiene, el que soporta, el que funda, el que protege. También significa progenitor, ancestro, fundador, autor, maestro, creador. Mire todo el juego de palabras y cada una de ellas habla de nuestra misión como hombres. Habla de la función que debemos cumplir, de la tarea del día a día. Y cuando uno hace un estudio, es donde nos damos cuenta entonces que ser papás no es solo engendrar. Algunos se ufanan de tener muchos hijos. Algunos no saben ni dónde están los hijos. No saben si tienen más hijos. Dolorosa experiencia. Y no saben la manera triste y lamentable que están degradando la paternidad. Cuando nosotros con mi esposa nos casamos y antes de casarnos hablamos y dijimos 2 hijos, pero vamos a estar ahí para hacer la tarea, ser padres presentes, ser padres que estemos ahí para cubrir. Y mire las tareas que tenemos. Entonces cuando nosotros los papás estamos frente a este texto y frente a esta descripción de nuestra misión, sabemos que no es nada fácil. Es más allá que comprar tenis, que dar un celular. Es más que comprar el mercado cada 15 días. ¡Wow! Es una tarea profunda. Y alguien diría, pero esto es mucho para mí. Pero para eso nos capacitó el Señor. Para ser padres. Para cumplir esa función paternal. No es sencillamente engendrar hijos y dejarlos por el camino y hasta luego de lejitos. Nos habla de una función presente. Así que el hombre ha sido diseñado por Dios para reflejar su naturaleza en la vida de todos aquellos que le rodean. Y mire cómo el hombre, el padre, es el que afirma la identidad en el hijo, en el varón. Escúcheme esto. Nosotros los papás, el hombre, tenemos la capacidad dada por Dios para afirmar la identidad de los hijos. Si un muchacho ha tenido un padre presente que le ha afirmado su identidad, ese muchacho sabrá siempre para qué vive. Sabrá cuál es su identidad sexual. No tendrá desviaciones. Y es el que también cubre el corazón de la hija. Mire lo que hace, afirma la identidad del hijo y cubre el corazón de la hija. De tal manera que cuando se cumple la función a cabalidad, venga bullying, vengan tentaciones, vengan ofertas del mundo. No se da cuenta que en la medida que los hijos van creciendo, por allá cuando tienen 2, 3, 4 años,
todavía los llevamos de las manos, pero ya por allá los 5 los estamos soltando a un jardín, los estamos soltando a un colegio. Ya como papás no podemos estar las 24 horas con esos muchachos. ¿En dónde está la confianza? ¿Solo en decir, Padre Celestial, guárdalos y protégelos? Sí, hay que orar por ellos. Pero la confianza también está en que hemos sido padres presentes y hemos cumplido la función, de tal manera que se han establecido en el corazón de estos muchachos su identidad, se les ha cubierto, hay principios y valores y están preparados para enfrentar el mundo. Si usted manda a su hijo al mundo y 2 o 3 vientos le mueven el piso, debemos considerar qué fundamento le establecimos nosotros en casa. Un hijo bien fundamentado en casa no lo mueve la maldad del mundo. Alguien que diga amén a eso. Así que el peligro de los hijos no está afuera. El peligro de los hijos está cuando un padre no cumple su función. Desafío grande que tenemos. Por eso, la paternidad ha sido quebrada en el hombre. Y mire cómo se quiebra la paternidad a través del abandono. Los padres del primer siglo, cuando Jesús escribió esta palabra que hemos leído, no conectaban con los hijos sino después de los 12 años. ¿Sabe qué se consideraba en aquella época? Que criar a los hijos era asunto de mujeres. Machismo, desenfoque. ¿Quién dijo aquellas cosas? No, es que ella es la que tiene que ver, que la mujer se encargue de la crianza de los muchachos mientras yo trabajo. Nosotros tenemos esa responsabilidad. Ya creo que todos sabemos por qué Jesús se perdió en el templo y pasaron 3 días. Recordemos que hasta los 12 años se consideraba culturalmente, no por principio divino, culturalmente, que la mamá era la que se encargaba de los hijos. Y que después de los 12, el papá miraba qué hacía con los muchachos. Entonces, cuando van al templo y están volviendo, se considera que que José creía que el niño todavía caminaba con María. ¿Y sabe qué decía María? Le llegó el tiempo al viejo de cumplir su función. Y María creía que el muchacho iba con José. Y como los hombres iban caminando más adelante y las mujeres atrás, cuando se vuelven a encontrar, es que le dice, bueno, ¿y el muchacho dónde está? Pues usted que es la mamá. Mi hijo, pero no se acuerda que ya el muchacho cumplió 12 años, ahora le corresponde a usted. Empieza a cumplir su tarea. Y ni el uno ni el otro respondió, y el muchacho sabemos que estaba en el templo en los negocios de su padre. Mire lo interesante, no se tenía esa conexión con los hijos. En Colombia, en los últimos años, el promedio son 71.766 demandas por alimento. Hay un promedio que diariamente, en 24 horas, hay 197 demandas por alimentos. Viejos sinvergüenzas que no quieren responder por sus muchachos. Doloroso. Que a mí me tengan que demandar para cuidar de mis hijos. Eso es una paternidad distorsionada. ¡Qué privilegio! Y bendigo en el nombre de Jesús a todos los papás que están ahí para cuidar, para proveer, para bendecir a sus hijos con alegría, sin que le echen en cara el plato de comida de cada día. Ya se tragó lo que está en la nevera, ya tal cosa. No tenga hijos para echarle las cosas en cara. No lo insulte, no le recrimine, bendígalo. Si hay que enseñarle, lo vamos a hacer. Pero qué bendición ser un proveedor y estar presente para cuando nuestros hijos lo necesitan. Así que a través del abandono se rompe la identidad, la cobertura, la confianza, la instrucción. Se pierde el referente, el modelo.
Mire lo que pasa con los hijos. Y cuando un hijo ha sido abandonado, cuando un hijo ha visto que el padre dijo algo y le defraudó, mire cómo el hijo comienza, esa persona, a relacionar directamente su relación con el Padre físico y su Padre celestial. Si mi papá me abandonó, de pronto Dios también me abandona. Si mi padre fue castigador, de pronto mi papá también, mi papá Dios. Si mi papá me dejó tirado, de pronto Dios también me deja tirado. Como también podemos ir al otro extremo. Si mi papá fue alcahuete, Dios va a ser alcahuete conmigo. Por eso la canción Yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Yo debo mostrar y trabajar por una paternidad a la manera de Dios. Y esa paternidad será la que lleve a que las nuevas generaciones conecten con Dios. Estoy seguro, y lo voy a decir. ¿Sabe cuál es uno de los grandes problemas que está viviendo Colombia? Yo estoy plenamente seguro que Colombia no ha detectado la raíz del problema, por qué estamos viviendo lo que hemos experimentado durante mes y medio. Le echan la culpa a Duque, le echan la culpa al otro, le echan la culpa a los muchachos, le echan la culpa a los otros. ¿Y cuántos como loros viejos replicando también las mismas cosas y envenenándose de la misma manera? ¿Saben dónde está el problema de Colombia? La falta de paternidad. Tenemos niñez y tenemos juventud sin paternidad. En los estudios que se han realizado de las guerrillas, de la delincuencia, ¿por qué un chico? Y aún aquí en este lugar tuvimos la experiencia de tener la información, ¿por qué un chico de 13 años ya ha matado 8 personas? No señale al muchacho, preguntemos, ¿en dónde está el viejo? ¿Tuvo un papá presente? ¿Tuvo un papá que enseñó? ¿Tuvo un papá que cubrió? Y estoy plenamente seguro que no. Hagamos los estudios de la delincuencia en menores de edad en Colombia. Hogares disfuncionales. Hombres que no tuvieron el carácter de responder. Que engendraron hijos y los dejaron a la deriva. Entonces, lo que no afirma el Padre, desgraciadamente, lo siembra Satanás. Lo trae el maligno al corazón. La ausencia de paternidad es un terreno propicio para que el maligno siembre la maldad en los corazones. Yo protejo el corazón de los hijos. Y ahí es donde se comienza a tener una visión distorsionada de Dios. ¿Y sabe cómo ven muchos a Dios? Según la filosofía del deísmo. El deísmo habla de un Dios que creó el mundo y lo abandonó. ¿Acaso no vemos un mundo que está pensando así? ¿Por qué cree que la gente tiene discursos como ¿y dónde está Dios cuando suceden estas cosas? A ver, ¿dónde está Dios? Reclamos que no tienen un fundamento. Porque no es Dios el que se ha alejado del hombre, es el hombre el que se ha alejado de Dios. Es el hombre el que se ha alejado de Dios. Entonces, cuando hay falta de paternidad, se interpreta a un Dios distante, a un Dios irresponsable. Si el viejo me abandonó, Dios también me va a abandonar. Si el viejo fue alcahuete, Dios también es alcahuete. Si al viejo le quedó grande responder por mí y no tuvo el carácter de tener una buena administración, de pronto Dios tampoco. Y se comienza a tener esa misma relación.
y se considera el deísmo. Mire cómo la paternidad se quiebra a través de los abusos también sexuales y de violencia. Se desfigura la imagen del padre hasta llegar a aborrecerlo. En un programa que pasaron hace 8 días precisamente, el documental decía de un papá que durante tiempo estuvo violando a sus 2 hijas y a la otra la manoseaba y hacía cosas aberrantes. ¿Usted cree que a esas niñas les va a ser fácil considerar a Dios su papá? Cuando su papá abusó, cuando su papá fue perverso, cuando el hombre que Dios puso sobre la tierra para cuidarlas, para bendecirlas, para cubrirlas, fue el que abusó de ellas. ¿Qué imagen van a tener esas hijas cuando le presentemos a Dios como papá? Ellas van a decir, no, yo no quiero nada de Dios, yo no quiero un Dios Padre, porque van a conectar a su padre abusador. La violencia se va a interpretar entonces como el enemigo, el Dios castigador. Si hay un padre violento, si hay un padre injusto, asimismo se va a ver a un Dios castigador. No, yo no hago nada porque Dios, si de pronto me porto mal, Dios me quiebra una pierna. ¿Acaso no hay algunos que interpretan la vida cristiana así? Esa es la interpretación, hermano, pórtese bien porque de pronto Dios trae juicio castigador sobre su vida. Qué triste, qué lamentable, qué teología tan pobre, amar y obedecer a Dios para que no me castigue. Esa es una teología pobre. No es lo que Dios quiere. Seguir a un Dios y amarlo y obedecerle para que no me parta la pierna. Triste esa imagen de Dios. Yo sigo a Dios porque es mi papá, porque me redimió, porque es lindo pasar tiempo con Él, porque es el Señor de mi vida, no porque me va a partir la pierna. ¿Se acuerdan cuando precisamente Jesús se encuentra con un ciego de nacimiento? ¿Cuál fue la pregunta a los discípulos? Maestro, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Todo lo relacionaban con un castigo, el Dios castigador. Así que a través de esos abusos, a través de los errores, qué tremendo cuando un papá da la palabra y no la cumple. Qué tremendo. Ahí debemos hacerlo, porque si nosotros como papá damos la palabra y no la cumplimos, a veces no somos conscientes que estamos matando la fe en los muchachos también. Si mi papá me falló, ¿cómo voy a creer en la palabra de Dios? Ese Dios también, ese papá Dios también me va a fallar. Así que lo que hace Cristo Jesús y lo que hoy estoy hablando en estos breves minutos abre el panorama para lo que vamos a ver en los próximos domingos también. ¿Sabe qué hace? La paternidad de Dios es restaurada en Cristo Jesús. Dígame a eso. La paternidad es restaurada. Por eso, de manera intencional, Jesús, conociendo la condición caída de nosotros los hombres, nuestras imperfecciones, de manera intencional presenta a Dios como papá. Presenta a Dios como papá. Y en este texto que hemos leído, por eso una y otra vez dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre. ¿Cómo decirle eso a la niña que fue abusada con su papá en un lugar cerrado? ¿Me estoy haciendo entender en eso? ¿Cómo decirle a un hijo que no tuvo confianza con su papá que se sienta a hablar con papá Dios? Yo creo que Dios nos está hablando a todos los papás. Y las mujeres que están aquí, no echen en vano la palabra, porque Dios a través de esto nos habla. La mujer tiene que levantar también un clamor. Si usted es esposa, Señor, ayuda a mi esposo a cumplir su función. Señor, bendícelo. Señor, ayúdalo. Pero yo creo que la palabra viene para hacernos conscientes qué heridas
hemos dejado en el camino. Usted me dice, pastor, pero yo ayer oré y le dije, Señor, perdóname. ¿Sabe? Yo soy papá. La semana pasada saqué unos días y me llevé a la familia. Y prácticamente me la llevé a un retiro de familia sin que ellos se dieran cuenta, para hablar, para tratar asuntos de hace 6 meses, de 1 año. Y yo oro para pedir perdón, para llegar a acuerdos, para renovar la relación. Porque sin darnos cuenta, en medio de una paternidad débil, dejamos heridas, dejamos pendientes y aún dejamos asideros al maligno en el camino. Nunca es tarde. Escúchenme, papás. Nunca es tarde para ser un par en la vida y revisar nuestra paternidad. ¿Cómo lo he hecho? ¿Qué tanto inspiré a mis hijos? ¿Qué tanto lo hice a la manera de Dios? ¿O me vieron decir mentiras? ¿Me vieron administrar mal? ¿Me vieron engañar? ¿Qué hice con ellos? Necesitamos corregir esto. Y por eso Jesús está diciendo, está presentando a Dios como Padre. Hasta que todo hijo de Dios experimente la confianza, el deleite de poder entrar al lugar secreto y hablar con Dios como su papá. ¿Ha orado? ¿Ha hablado usted con Dios como su papá? ¿Habla con Él como su papá? ¿Le cuesta? ¿Conoce a Dios como su papá? No el Dios de un libro, no el Dios del templo, no el Dios del pastor, no el Dios del servicio nada más, mi papá. Yo creo que si eso fuera así, le encontraríamos más sentido a la oración. ¿Por qué a algunos les cuesta orar? Porque les costó la comunicación con papá. Pero Dios quiere a través del Espíritu Santo restaurar la paternidad de Dios en el corazón de cada uno de nosotros. ¿Sabe qué extrañé cuando mi papá se murió? ¿Sabe qué extrañé? No haber hablado más con él. Yo creo que 1, 2 o 3 diálogos tuve con mi papá y los puedo recordar hoy claramente de qué hablé. Él me enseñó hasta dónde vino la Caracas. Él me habló del tranvía porque él estuvo en el año 1948. Mi papá me dijo algunas cosas y no las olvido. Entonces dije, yo quisiera hablar más con mi papá. Y a todo papá, saquemos tiempo. No le hagamos el quite a los muchachos. No, espere. No me interrumpa, espere. ¿Por qué el hijo nos está buscando? ¿Por qué los hijos nos buscan? Porque aunque nos parezca que nos están quitando tiempo, ellos están reclamando paternidad. Y aunque su hijo ya tenga barba, aunque su hijo ya se haya hecho mayor, aunque su hijo aún se haya casado, saque tiempo para estar con su hijo o su hija. Hable con él, pregúntele cómo se siente, cómo quedó su corazón en el camino. Escúchelo. Todavía suelte una palabra de bendición, dele un beso en la frente, abrácelo. Son experiencias sanadoras, experiencia de bendición. Y por eso Jesús usa el Abba Padre como la expresión familiar usada correctamente para indicar una relación estrecha entre el Padre terrenal y su Hijo. Es el punto ideal. Ese Abba, ni siquiera parte de Dios, era lo que Dios había establecido, el punto ideal de la relación de un papá con su hijo. Y entonces cuando se da la correcta paternidad, no se vive el deísmo,
sino se vive el teísmo con T. Y el teísmo habla del Dios creador de todo el universo, que lo cuida, que lo sustenta, que está presente, que es amoroso y misericordioso. Desafío que nos queda en el lugar secreto, hablar con Dios como nuestro papá. Como nuestro papá. Y en el texto vimos que con papá hay intimidad. A papá le puedo contar lo que me pasa. A papá lo exalto. A papá le puedo presentar mis deseos, mis necesidades, mis crisis. Mi papá. Mi papá. Puedo hablar con él. Por eso está diciendo Jesús, es mi papá. Y fue lo que le dolió a los judíos, que Jesús hablara de Dios como su padre. Y los judíos que decían, nosotros tenemos a Moisés como nuestro padre. Llegaron hasta Moisés, pero no lograron llegar al corazón de Dios como su papá. No lograron llegar allí. Pero ahora Jesús abre el panorama. Y solo quedo con la parte como comienza esta oración. Padre nuestro. Para decirnos que ese papá es papá de todos aquellos que nos acercamos a Él confiadamente. Para conocer, déjeme decírselo rápido por el tiempo. Qué pesar que el tiempo se vaya tan rápido. No puedo explicar otras cosas. Conocer a Dios como el Padre perfecto. Diga Padre perfecto. Dios es Padre perfecto. Padre perfecto, no defrauda, no nos miente, no nos promete para después nos cumplirnos. Dios es nuestro Padre perfecto. Pero Dios también es Padre permanente. Diga conmigo permanente. El Padre que está conmigo siempre. Papás abandonan. Papás dejan a sus hijos tirados. Y otros, aunque somos buenos, un día nos vamos a morir. Pero nuestro Padre Dios es un Padre permanente. Él está en cualquier lugar que le invoquemos. Y Él es un Padre poderoso, perfecto, permanente y poderoso, que puede cubrir todas las áreas de nuestra vida. En Dios, en Cristo, usted y yo estamos completos. ¿Cuándo dicen amén? Estamos completos. Por eso Él quiere que le conozcamos como nuestro papá. Nuestro papá Dios, que está ahí para ayudarnos y bendecirnos de manera sobrenatural. Dios quiere revelarse a nuestra vida como nuestro papá. Y el desafío que quiero dejarle es que en esta semana, cuando usted ore, diríjase a Él como papá. Como papá. Por eso lo que escribió el salmista, ¿recuerdan? Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Dios me recogerá. Él es nuestro papá que está ahí para ayudarnos. ¿Extraña a su padre físico? ¿Quedó un vacío? ¿Nos hemos quedado cortos como papás? Volvamos a la paternidad de Dios para saber que ahí hay sanidad y ahí hay plena satisfacción. Paternidad que nos alcanza a través de la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Coloquémonos en pie. Voy a hacer dos oraciones rápidamente. Usted que está allí también, si se puede colocar en pie en casa. Mantengamos todos la reverencia delante del Señor. Espero que no nos pase como alguien, no fue de esta iglesia, pero estaba viendo el servicio y yo no sé qué cámara prendió y se dieron cuenta que estaba el domingo viendo el servicio en un dispositivo con el televisor prendido viendo el Giro de Italia.
Estamos en el culto. No que prendo el dispositivo y me pongo a hacer aseo y me pongo a hablar con otras personas. Estamos en culto. Y Papá Dios merece todo nuestro respeto. Y así debe ser en el nombre del Señor. Cerremos nuestros ojos delante de Dios. ¿Cómo fue la relación con su papá? Señor, oro con mucha fe, aunque son breves los segundos, pero te pido, Señor, por misericordia, que a través de la obra del Espíritu Santo sanes las vidas, que aún caminando contigo todavía tienen secuelas de una paternidad terrenal distorsionada. Solo tú sabes cuál fue la experiencia de cada uno de tus hijos con papá terrenal. Si lo conoció o no lo conoció, si fue presente o abandonó, si cuidó o abusó, si edificó o destruyó, si cumplió o no lo hizo, tú lo sabes. Hoy yo pido que el Espíritu Santo de Dios llegue a cada vida, a su personalidad, su temperamento, su carácter, sus recuerdos, su estructura total de ser humano. Y que por el Espíritu Santo tú sanes cualquier vacío, cualquier herida que haya quedado por una incorrecta paternidad. Señor, ayúdanos para que esto no dañe nuestra relación contigo. Llena vacíos, llena vacíos. Ahora, Señor, te pido por todos los papás. Solo tú sabes, Señor, cuántos me pueden estar escuchando engendraron un hijo y no respondieron. Creyeron que con mandar o dar un dinero es suficiente, pero no han estado presentes, no han cumplido la función. Yo oro por esos papás. Yo oro por todos los papás que me escuchan en esta hora. Ayúdanos, y ore conmigo, ayúdanos a cumplir la paternidad que tú nos encomendaste. Señor, tenemos el privilegio y la responsabilidad de manifestar tu amor, de modelar tu paternidad. Y si lo hacemos así, será más fácil que las siguientes generaciones conecten contigo. En el nombre de Jesús, Señor, ministra a todo papá que me está escuchando, a todo papá que ve esta enseñanza, que la está recibiendo, para que en el nombre de Jesús tú nos hables. ¿Qué hay en el camino? ¿Qué pendientes? ¿Qué puertas dejamos abiertas? ¿Qué nos faltó cubrir del corazón de los muchachos? Y en la sangre de Cristo, que no digamos dejemos así, sino que nos levantemos, y todavía es tiempo de restaurar portillos, de sanar heridas, de pedir perdón, de cubrir y fortalecer el corazón de los muchachos. Señor, ayúdanos a todos los papás a bendecir a nuestros hijos. Y ahora yo te pido, Espíritu Santo, levantemos todas nuestras manos. Dígale: Dios, te quiero conocer como mi papá. En el nombre de Jesucristo, yo te pido, Señor, que a través de la obra del Espíritu Santo reveles la paternidad de Dios en todos nosotros, para ir al lugar secreto, cerrar la puerta y no tener temor ni incomodidad, sino el deleite de estar con Papá Dios. Si te conocemos más como Papá Dios, nuestra vida de oración cambiará totalmente, porque vamos a querer hablar con papá, pasar tiempo con papá, entregarle nuestras inquietudes, preguntarle, honrarlo. En el nombre de Jesús, pido que la unción de Dios revele la paternidad divina sobre todo este ministerio. En el nombre de Jesús, el Señor está obrando, el Señor está sanando,
Dios está ministrando su paternidad a cada vida en el nombre de Cristo Jesús. Reciba ese toque sanador. El Señor me muestra que está sacando un corazón enfermo, maltratado. Todavía hay un odio. Aunque usted camina con el Señor, su corazón todavía tiene la herida de lo que papá hizo con usted. Pero en la sangre de Cristo hay una operación divina, un cambio sanador, una restauración total para dar corazón y espíritu nuevo que va a conectar con el Padre Celestial, con Papá Dios. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, yo proclamo esa paternidad divina sobre todos y cada uno de tus hijos, Señor amado. Gracias, Papá Dios, por estar con nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Y coloco esta semana delante de ti, donde hablaremos contigo como nuestro Papá Celestial, como nuestro Papá Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.